Derecho, audioclase. Y en los siguientes minutos del mundo del derecho vamos a introducirnos de forma general en una asignatura, Hacienda Pública. Con nosotros se encuentra la profesora titular Miriam González Rabanal, que nos va a hablar de aspectos importantes de esta materia. Gracias por acompañarnos estos minutos, profesora González. Gracias a vosotros. Y la primera cuestión es que nos cuente si hay alguna novedad respecto a otros cursos en el programa de la asignatura. Bueno, pues este año los profesores del departamento hemos hecho un esfuerzo importante por simplificar algo el programa. Lo hemos dejado acotado a 10 temas y además hay un texto renovado, es decir, elaborado también por el profesor Bustos, que había elaborado con anterioridad los textos de esta asignatura, pero que se acomoda en la extensión y en los contenidos a lo que hemos pensado que debería ser el programa de una asignatura cuatrimestral como es esta. En este sentido, tengo que señalar que los temas son 10 los que son objeto de estudio, que se acomodan prácticamente de manera perfecta al nuevo contenido del texto y que se refieren a las materias siguientes. Los voy a enumerar porque, aunque vienen en el programa de la asignatura y en el libro, para que los alumnos, por si hubiera alguna discordancia, sepan cuáles son. El sector público como sujeto económico de la hacienda pública. El tema 2, los objetivos económicos del sector público. El tema 3, análisis positivo del sector público, comportamiento y evolución. El 4, el presupuesto. El 5, los fallos del mercado y la intervención del sector público. El 6, los bienes preferentes y la redistribución de la renta. Con esta parte del programa hablaríamos fundamentalmente de los aspectos relativos al gasto del sector público, a la vertiente de su gasto. Y luego dejaríamos los 4 últimos temas para referirnos a la perspectiva de los ingresos. En concreto, el tema 7, que se refiere a los ingresos públicos. El tema 8, que hace énfasis en las peculiaridades y los problemas que plantea la imposición directa. El tema 9, relativo a la imposición indirecta. Y el tema 10, que hace referencia a 2 cuestiones de gran importancia. Una, que se refiere a la hacienda pública descentralizada. No debemos olvidar que España es un país descentralizado administrativamente. Casi se habla de un Estado prácticamente federal con el tema de las autonomías. Y, por otro lado, pertenecemos a un modelo muy avanzado de integración económica, que es la Unión Europea. Y, en este sentido, pues también consideramos que es conveniente que los alumnos sepan algo de cuáles son las fuentes de financiación de la hacienda comunitaria, cómo los distintos países contribuyen con sus ingresos a financiar, en definitiva, las políticas comunitarias que revierten, no con igual intensidad, sí que es cierto, pero en la mayor parte, por no decir en todos los países que integran en la Unión Europea. Nos ha mencionado, profesora González, los grandes temas, los grandes bloques que se van a tratar en esta materia de Hacienda Pública, pero ¿podríamos centrarnos en algunos aspectos importantes o que usted quiera destacar de ellos? Bueno, los alumnos los van a ir descubriendo a medida que vayan avanzando en el estudio, pero a modo de ejemplo podría enumerar alguna serie de cuestiones. Por ejemplo, las razones que justifican la intervención del sector público en la economía. No hay que olvidar que esta es una cuestión que no es pacífica ni que está resuelta, que históricamente incluso ha cambiado. Hemos pasado de modelos de economía planificada y de modelos de economía de mercado a aceptar que en un modelo de economía de mercado como es el nuestro, por ejemplo, la importancia del sector público supere cifras del 50% del PIB. Compatibilizar estas ideas con seguir afirmando que estamos en presencia de una economía de mercado, pues es un tema que también debe suscitar la inquietud o el interés por parte de los que se estudian, los que se aproximan al estudio de estas cuestiones, ¿no? Pensad también que una de las razones fundamentales que explican el crecimiento de la presencia del sector público en la economía se debe a la mayor presencia del estado de bienestar, es decir, la atención por parte del sector público de necesidades que antes estaban en el ámbito de la familia. La seguridad social ha ido abarcando prestaciones cada vez más numerosas que benefician a un conjunto más amplio de personas, se atienden situaciones nuevas, la dependencia, los problemas derivados de la inmigración, los problemas derivados del envejecimiento, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, sin duda, justifican en alguna medida la mayor importancia que tiene el sector público en la economía. Pero insisto en que no es un debate pacífico, que no es un debate resuelto ni doctrinalmente, porque siempre están en pugna aquellos que defienden unas ideas mucho más liberales, de mayor presencia y mayor protagonismo del mercado, y aquellos otros que defienden una mayor presencia y una mayor intervención del sector público. También hay que tener en cuenta que los argumentos a favor de una y otra postura están muy condicionados no solamente por variables económicas, la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, sino también por cuestiones de índole social o demográfica, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, lo que señalaba antes del envejecimiento, etcétera, etcétera.
¿Cómo se mide la importancia del sector público? Su presencia en la economía pues se puede medir a través de índices agregados o índices desagregados. Estos últimos nos aportan una información mucho más detallada, mucho más exhaustiva de los componentes fundamentales del gasto público o también cuáles son, dentro de las fuentes de financiación, los recursos más importantes, ¿no? No hay que olvidar también que cuando defendemos el sector público frente al mercado, tenemos que tener en cuenta que el sector público también incurre en fallos. Es decir, que no es que el sector público venga a resolver de manera eficiente todas aquellas cuestiones para las que se revela incapaz o ineficiente el mercado. También incurre en fallos derivados de la presencia de intereses bastardos, entre comillas, por parte de los diferentes agentes que participan en la adopción de decisiones colectivas, los votantes, los políticos, los burócratas, los grupos de interés. Por ejemplo, también la relación que existe entre el gasto público y el ciclo electoral, que es ahora una cuestión que estamos viviendo con plenitud. Hasta qué punto determinadas políticas de gasto que se concentran en beneficiarios muy determinados, que van dirigidas a colectivos muy concretos, la tercera edad, los pensionistas, la juventud, las mujeres, los inmigrantes, etcétera, tienden a desmesurarse o tienden a aumentar justamente en aquellas etapas previas al proceso electoral. Y hasta qué punto luego la financiación de este crecimiento del gasto se va a diluir en los momentos siguientes más prolongadamente. Lo suficiente como para que cuando venga la nueva consulta electoral se nos haya olvidado un poco que esas políticas las financiamos entre todos, aunque repito que los beneficiarios estén muy concentrados y eso permita en determinados momentos pues captar un cierto voto o llevar a cabo un cierto clientelismo utilizando herramientas económicas de concentración de gasto para finalidades pues, políticas, por decirlo de alguna manera. La existencia de bienes preferentes y cómo puede incidir el sector público en el suministro eficiente de los mismos o, en el caso de los bienes prohibidos, cómo puede repercutir la intervención pública para penalizar la realización de este tipo de actividades. Pensemos, por ejemplo, en aquellas actividades que realiza el sector privado y que tienen externalidades positivas, la educación, la sanidad. Evidentemente, estos beneficios para terceros agentes no son tenidos en cuenta en la contabilidad de las empresas y, por lo tanto, si dejáramos al suministro libre del mercado la provisión adecuada de este tipo de bienes, probablemente sería insuficiente. Probablemente los ciudadanos demandaríamos más cantidad de estos bienes que tienen efectos externos negativos. Lo contrario sucedería en el caso de los bienes que generan externalidades negativas. Pensemos, por ejemplo, por la prostitución, la trata de personas, la contaminación. Estas actividades tienen que ser penalizadas o reguladas de alguna forma por el sector público para evitar que el suministro sea excesivo. ¿Por qué? Porque la población se considera lesionada con las externalidades negativas que se generan de la provisión de este tipo de bienes por el mercado si funcionara de manera totalmente libre, ¿no? También hay que tener en cuenta cómo el documento contable que representa el presupuesto, hemos asistido hace unos meses a todo el debate en relación a la aprobación final de los presupuestos, pues cómo este documento contable que representa el presupuesto nos puede dar una información muy importante acerca de cuáles son las prioridades de la acción pública, cuáles son las principales partidas, los principales destinos de esos fondos de financiación pública, si se va a gastar más en sanidad, más en educación, más en defensa o menos, porque no hay que olvidar que en definitiva se trata de determinar el reparto de los recursos que son limitados porque se obtienen con los ingresos que pagamos todos los ciudadanos o de forma extraordinaria a través del endeudamiento público, pues en definitiva consiste en cómo se reasignan estos recursos para atender las necesidades colectivas que los ciudadanos han manifestado y que sus representantes políticos en los diferentes órganos parlamentarios pues tienen que llevar luego a la práctica, ¿no? También es verdad que el presupuesto ha evolucionado mucho y hemos pasado del cumplimiento a ultranza de los principios clásicos de que el presupuesto debería estar anualmente equilibrado a contemplar el documento presupuestario desde una perspectiva plurianual. ¿Por qué? Porque hay gastos, por ejemplo, los gastos en inversiones que se materializan no solamente en un ejercicio presupuestario, sino en varios ejercicios presupuestarios. E incluso, además, la elaboración del presupuesto ha permitido la incorporación de técnicas procedentes de la esfera privada orientadas a la consecución de la máxima eficiencia. Estoy refiriéndome, por ejemplo, al presupuesto base cero, al presupuesto por programas o, más recientemente, también a las modalidades de presupuesto participativo que se han acometido en esferas muy concretas, normalmente vinculadas al quehacer de la administración local, pero que, sin embargo, son instrumentos que permiten que las preferencias de los ciudadanos se manifiesten de una forma más inmediata, más directa en la elaboración de este documento. Y, finalmente, como señalaba antes, la segunda
parte del programa recoge los aspectos vinculados a cómo se financia esta actividad del sector público, cuáles son las principales fuentes de ingresos, cuáles son las principales modalidades de imposición directa o de imposición indirecta, cuándo podemos afirmar que un impuesto es progresivo o no lo es, o si es suficiente con diseñar un impuesto muy progresivo desde el punto de vista formal, pero luego la dinámica y el funcionamiento de ese impuesto revela que no es tan progresivo como pensábamos. Hay que tener en cuenta que una cosa es la progresividad formal, la progresividad sobre el papel, sobre la norma, y otra la progresividad real de un impuesto. Si en realidad, si efectivamente la recaudación de ese impuesto crece más que proporcionalmente a medida que crece la base imponible sobre la que se aplica esa fiscalidad. Y finalmente, como he señalado antes, el hecho de tener una administración descentralizada nos lleva a plantearnos cuál es el nivel de administración más eficiente de cara al cumplimiento de las funciones que tradicionalmente se asignan al sector público y al mercado: la asignación de recursos, la distribución, el crecimiento. ¿Es más eficiente que, de cara a la asignación de bienes, sea la administración más centralizada o la más descentralizada la que se ocupe de esta función? ¿O qué nivel de administración debe ser el que, en aras de la mayor eficiencia, debe adoptar las políticas redistributivas, por ejemplo? Y, finalmente, como señalaba antes, cómo se articula la hacienda comunitaria, cuáles son las principales fuentes de ingresos de la Unión Europea, porque no es un tema pacífico, puesto que, como señalaba antes, aunque todos los países contribuyan en función de una serie de parámetros a financiar las acciones comunitarias, sí es cierto que, tal y como están articuladas estas, hay algunos países que son beneficiarios netos de esas acciones. Esto, por ejemplo, nos lleva a recordar el tema de la negociación del cheque británico. El Reino Unido se ha considerado tradicionalmente lesionado en el sentido de que se consideraba un aportante neto a las finanzas de la Comunidad Europea y, sin embargo, los beneficios no se repercutían con la misma intensidad en su propio territorio. Pensemos, por ejemplo, en la gran importancia que tienen los fondos de desarrollo regional, y que estos van localizados fundamentalmente a aquellas áreas dentro de la Comunidad Europea que tienen un nivel de desarrollo inferior al de la media, ¿no? Todas estas cuestiones, pues sin duda, considero que son interesantes, no solamente para el alumno de Derecho, que al fin y al cabo es el que va a tener que superar esta asignatura, sino para un ciudadano normal que se enfrente a la lectura de la prensa económica y que, bueno, en definitiva, pues cuente con las herramientas teóricas que le permitan realizar un análisis crítico de lo que se cuenta en las páginas o en los programas de contenido económico. Entonces, tal vez sea uno de los objetivos que persigue esta asignatura con estas características. Pues efectivamente, yo creo que además en este momento, por ejemplo, que se da cada 4 años normalmente cuando hay elecciones, yo creo que hay argumentos que nos llevan a plantearnos desde el punto de vista económico si realmente los políticos nos están contando toda la verdad, si la verdad es como nos la cuentan, qué tipos de argumentos magnifican y qué tipos de argumentos se guardan en el cajón para no alarmar a la población, ¿no? Yo creo que el alumno de Hacienda Pública, pues si trabaja el programa de la asignatura, cuenta con herramientas críticas. Y críticas quiere decir analizar con argumento la realidad, no criticar por criticar, decir esto no es así, no, sino esto no es así por esto y por esto y por esto, ¿no? Y a mí, desde ese punto de vista, siempre les digo a los alumnos en la tutoría que, evidentemente, su objetivo prioritario es aprobar la asignatura. Evidentemente, ese es el objetivo prioritario, ¿no? Y aprobarla con la mejor nota posible y con el menor esfuerzo posible. Pero a mí, como docente, el objetivo es otro. Evidentemente, que ellos aprueben la asignatura, pero que ellos se sientan motivados, que sepan que las cuestiones económicas son importantes. Yo no voy a hacer aquí apología de la economía, porque todo el mundo piensa que su asignatura es la más importante, pero que, en definitiva, muchas normas y muchas leyes que dicta el legislador tienen, por lo tanto, un sustrato económico y tienen también una finalidad económica. Evidentemente, van a tener una viabilidad condicionada por la existencia de recursos suficientes para implementarlas, para llevarlas a cabo, pero que las decisiones normalmente no son gratuitas, sino que se toman más o menos sosegadamente, aunque también es cierto que en algunas ocasiones los criterios de racionalidad económica, que son los que a mí me gustaría suscitar en el alumno, pues están enmascarados por los criterios de conveniencia política, ¿no? Usted lo sabe, pues además de docente, como estaba diciendo, es tutora en un centro asociado y sabe que esta asignatura, junto con la de Economía Política, también de su área, es una de las que les resulta más difíciles a los alumnos y a los alumnos de Derecho en concreto.
¿Qué consejos daría para su estudio? Bueno, en primer lugar, yo desmitificaría la dificultad de esta asignatura. Yo creo que esta asignatura participa de la misma dificultad que tienen aquellas asignaturas que no coinciden con el grueso de las materias en otras carreras. Por ejemplo, los alumnos que estudian económicas tienen algunas asignaturas de contenido jurídico que les resultan muy difíciles. O cuando uno estudia medicina se enfrenta a la medicina legal y es una asignatura un poco extraña, ¿no?, al plan diferente a las que integran el plan de estudio de esa carrera. Y en este sentido participaría de esa problemática común. Es decir, el alumno de Derecho, en este caso, está familiarizado con una jerga, con una terminología que ya ha ido adquiriendo en primer curso, esta asignatura es de segundo curso, y ahora se enfrenta con un vocabulario nuevo, un vocabulario desconocido, donde le va a costar inicialmente familiarizarse con él. Bien es cierto que el alumno de Hacienda normalmente ha estudiado ya previamente la economía, es decir, parte de estas dificultades las tiene superadas si ha estudiado la economía. También quería señalar que es posible que el alumno de Hacienda supere esta asignatura sin haber estudiado la economía o sin habiéndola estudiado y no habiéndola aprobado, que no se desanimen aquellos que se examinen ahora y que, bueno, la primera prueba presencial en economía no la superen. Es perfectamente posible que sin aprobar la economía superen sin dificultad la Hacienda. Primero porque ya llevan una economía de escala, es decir, ya están familiarizados con esa terminología. Muchas de las cuestiones, sobre todo el vocabulario habitual de esta asignatura Hacienda Pública, ya lo han visto con anterioridad. La segunda dificultad se derivaría de que esa peculiaridad de la asignatura exige un método de estudio algo diferente al de las demás asignaturas de Derecho. Estamos habituados, por suerte o por desgracia, yo más bien pienso que por desgracia, a que el alumno de Derecho intensifique el componente memorístico. Aquello que no entiende, se lo memoriza y es capaz de reproducirlo en el examen, le va a garantizar, entre comillas, el éxito del aprobado, ¿no? Esto es más difícil en una asignatura como la Hacienda o como la Economía, donde además de reproducir hay que entender, porque basta con que nos cambien una palabra, si en lugar de subir baja, y ya el razonamiento es justo el contrario, pero hay que entender cuáles son las variables que explican un fenómeno económico y cuáles son los argumentos que nos llevan a una u otra solución. Mi consejo, pues que estudien la asignatura poco a poco, que la estudien todos los días, que no dejen acumularse las dudas, que sepan que estamos al servicio de ellos, a su disponibilidad, los profesores de la sede central, por supuesto los tutores de los centros asociados, y que también disponen del aula virtual y del foro en el cual pueden plantear aquellas cuestiones o aquellas dudas que se les vayan suscitando a medida que van avanzando en su aprendizaje. Pues imagino que los alumnos, en este caso de Hacienda Pública, atenderán sus consejos y ahora que estamos en el inicio del cuatrimestre, pues podrán hacerlo y así de esa manera terminar con bien esta disciplina, que no solamente consigan el aprobado, sino que también aprendan y puedan razonar. Sí, que se entusiasmen un poco con la asignatura, ¿no? Sería un poco el objetivo final, ¿eh? Yo sé pues que es difícil, pero esperemos que sea así. Profesora González Rabanal, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hablado durante estos breves minutos con nosotros. Gracias a vosotros.